Martín Ostolaza es consultor político de la empresa Innova. Habitualmente lo invitamos al programa como una referencia del análisis de la ciudad, de la provincia, de la nación. Bienvenido. Gracias, Mauricio. ¿Hay encuestas nuevas? No. No, por ahora no. Está reticente la clase política en empezar a incorporar el método. Porque le va a todo el mundo, no le va muy bien, que digamos. Primero por todo lo que pasó el año pasado con la carga electoral, bueno, se hace un uso intensivo del método. Eso implica también un cierto desgaste, no solo económico, sino bueno, un consumo muy frecuente que bueno, tiene sus vacaciones, por decirlo de alguna manera. Y por el otro, sí, hay temores a qué da, por lo tanto hay cautela a la hora de consumir la investigación. Y como analista, como análisis, además de los números anteriores, ¿qué cosas te sorprenden de estos 3 meses? De algún modo me sorprende la construcción de liderazgo y de comunicación, fundamentalmente de lo local, lo provincial y lo nacional. Digo, cómo cada uno empieza su construcción de liderazgo y las diferencias que hay. Hapkin te hablaba de respeto, Alberto Fernández habla de solidaridad. Perotti todavía no encontró el valor que de alguna manera desde el cual anclar su construcción comunicacional. ¿Y por qué lo de Perotti? Me parece que está atado a una lucha. La última vez que vine a tu programa te hablaba de que había una lucha de poder desnuda. Creo que se sostiene, es muy visible entre todo el sistema político. Me parece, fundamentalmente encuentra su lugar más caliente en la legislatura, y ahí bueno, están todos los partidos, la representación de todos los partidos, pero me parece que se sostiene con el riesgo que eso implica para el sistema político y el desgaste que eso implica para el sistema político en un marco de crisis económica y de crisis de inseguridad. Eso lo aleja de la opinión pública y le hace perder prestigio. Y es un riesgo. Me parece que Hapkin te decía algo que se refleja en un montón de lugares del mundo, digamos, cómo crecen fracciones radicalizadas, tanto por izquierda como por derecha, que uno de acá, por suerte, todavía las ve con cierta lejanía. Por suerte pareciera que el sistema político nacional resistió, digamos, eso, con la figura de Alberto Fernández. Argentina encontró una salida democrática, pero eso no implica que no haya riesgo latente que hagan que esto esté en ebullición, digamos. La sensación que uno tiene respecto al tema de la provincia es primero que se quemaron 6 meses valiosísimos de la transición. Uno no lo dice con el diario del lunes, lo hablamos, lo escribí en el diario, lo dije acá, en las editoriales. Cuesta creer tanta pérdida de tiempo y cuesta creer que 2 tipos que se caracterizan por su moderación, como Perotti y Lifshitz, no puedan juntarse a charlar. Hay Zuleta Puseiro, no el encuestador, sino el analista, escribió un libro hace poco y habla de que, dice algo que comparto, que el sistema político argentino, que es el que analiza, tiene una de las características es la intransigencia. Creo que está más en la provincia de Santa Fe está a flor de piel esa intransigencia, fundamentalmente en esos 2 liderazgos que mencionaste, que son de alguna manera los liderazgos prioritarios o principales, no prioritarios, principales del sistema político. Se alcanzó unos niveles exagerados, como te decía, riesgosos, que implican pérdida de tiempo y que no se ve una solución en el corto plazo que le implique a Perotti de alguna manera empezar a encarrilar o a encaminar su gestión en otro tono y de otra manera que no sea pensando en cuestionar y en reinterpretar el pasado inmediato del Frente Progresista, sino empezar a tomar decisiones y a gestionar pensando ya en su propio gobierno y por otro lado, aunque parezca que está solapado, que hay un silencio
cristinista de Lifshitz, también, bueno, se juegan cosas y ante el ataque o ante la agresión o ante el cuestionamiento del oficialismo para con el pasado reciente, bueno, la oposición del Frente Progresista de algún modo se siente unificada frente a esa contraofensiva, por decirlo de alguna manera. Están en un juego de tensión, de poder, que no le hace bien ni a ellos, se autodesgastan, ni al sistema político. Ahora bien, vos nombrabas el tema de la legislatura. La realidad implica que hay una mayoría del Frente en diputados que hace que sobre 50 bancas el peronismo, el oficialismo, tenga solamente 7. Y que en el Senado, si Perotti no alinea a todos los senadores peronistas, tampoco va a tener mayoría. Y esto dura 4 años. Y como vos decís, las gestualidades, los discursos, van camino a profundizar el enfrentamiento. ¿Cómo se va a gobernar estos 4 años? ¿Por decreto? Ojalá que no. No va a ser un camino, si ya es desgastante hasta acá, hiper desgastante para la figura del gobernador, para el partido gobernante. La clase política usa la palabra y el concepto consenso de una manera casi diaria. ¿Sí? Creo que la usa tanto que la desgastó de alguna manera. Sí. Como la grieta, palabras que... Sí, por suerte la grieta parece que de a poco empieza a perder potencia, pero el consenso es una palabra repetitiva en todos los discursos de diputados, de cualquier dirigente político, y el consenso, para arribar al consenso se necesita flexibilidad en las posturas. Si no hay flexibilidad en las posturas, no hay consenso, técnicamente claro. No hay consenso. Entonces, si yo pido consenso, pero no logro flexibilizar mis decisiones, mis iniciativas, mis políticas públicas, ese consenso no se va a lograr. Y se ha usado tanto y se usa tanto que no por eso no implica que no sea el camino. No, sinceramente, no hay otro camino que no sea ese acuerdo. Ese acuerdo que no implica cuestiones espurias o cuestiones de toma y dar, sino implica ponerse de acuerdo en pos de objetivos que tendrían que mejorarle la vida a la mayoría de la gente. Suena naif, suena políticamente correcto, pero bueno, es así. No hay demasiadas alternativas. Qué escenario novedoso, ¿no? El de la política a futuro en Santa Fe, porque vos hace años sabías que después de Wiener venía Bonfatti, que después de Bonfatti venía Lipsi, que venía después de Lipsi en Rosario Fein, que ¿no? Las sucesiones eran los sucesores naturales. Sí, había previsibilidad. Se terminó. Sí, a priori sí. ¿No? La única figura que de alguna manera parece el número cantado es Lifshitz. En 2 años. Claro, pero el radicalismo se está armando y el radicalismo tiene para darle batalla. Sí, el radicalismo tiene una oportunidad fundamentalmente por el recambio de dirigentes que combinan experiencia de gestión y cierta juventud. Digo, Hapkin, Puyaro, más allá de quién sea, sí. Corral y otros dirigentes. Digo, tiene territorialidad en las intendencias y en los espacios que ocupa en la legislatura. Tiene liderazgos como opciones para elegir. Lo que no tiene o lo que no veo es un programa o una agenda moderna que conecte con los públicos. Y además a los radicales les gustan tanto las internas que es probable que en poco tiempo más estén 5 grupos. Sí, ¿no? Digamos, su historia marca de alguna manera lo marca eso, pero bueno, sería una oportunidad perdida, digo. Me parece que hace rato que el radicalismo no está haciendo un ejercicio interesante de unificación. Lo que le faltaría es encontrar una síntesis que represente esa unidad, que a priori el ejercicio lo está haciendo, no sé si lo va a lograr. A la vez, el peronismo encuentra en Perotti a un candidato que quiso reformar la Constitución, incluso antes de haber asumido, no lo logró, y que, claro, si no hay reforma de la Constitución, son 4 años y el peronismo empieza a mirar al que viene.
En Santa Fe, a diferencia del resto, la política me parece que tiene otras variables. Sí, esa no posibilidad de reelección hace que lo electoral atraviese toda la discusión más temprano que tarde. Claro. Lo que le imprime, por un lado, una dinámica muy, muy fuerte y por el otro lado atraviesa todas las gestiones, digamos. Leímos algunos sociólogos, analistas que hablan de la importancia ya exagerada y problemática de la lógica electoral atravesando los gobiernos, y de la potencia de la preponderancia que se le da a las campañas electorales, cuando en realidad las investigaciones más o menos serias que hay en el continente indican que lo electoral modifica muy poco. La mayoría de las decisiones se toman antes. Lo que hacen lo electoral es, de alguna manera, reconfirmar lo que yo ya decidí antes. Y lo que decido antes está en un marco de gobierno, de gestión. Se gestiona 4 años, se discute campañas 3 meses, 4 meses. Ya ahí hay una variable dura temporal que te está diciendo algo, digo. Entonces, de algún modo, el peronismo tiene como te decía, salvo el socialismo, que me parece que en alguna categoría tiene un número cantado y probablemente con grandes posibilidades de triunfo, el peronismo, bueno, está en otra lógica ahora. Y bueno, Cambiemos me parece que también de alguna manera está en otra lógica, tiene algunos dilemas internos ahí que no resuelve. Gracias por venir, Martín. Gracias a vos. Mucha suerte. Gracias. Cuando tengas números, te esperamos. Esperemos que sí. Martín Ostolaza, consultor político de Innova. Hacemos el corte, el último, las conclusiones.